Esta manifestación era inicialmente pacífica, pero después se ha desbordado. Pese al número de policías muy superior al de manifestantes, los han desbordado. Se han mezclado con la gente que estaba mirando y, curiosamente, en Hong Kong, que todo el mundo es muy pacífico y no está acostumbrado a este tipo de altercados, se han puesto a apoyar a los manifestantes. Consideran una farsa la restauración del Parlamento, pero han propuesto una tregua de 3 meses para mostrar su compromiso con la paz. Aquí gritan que la democracia no ha llegado todavía. El sentido crítico solo se puede adquirir con el conocimiento. Estamos en una sociedad a la que hemos acostumbrado a que no se haga preguntas, a que tome por hecho todo eso que le viene dado. O sea, y lo que hay que hacerse es preguntas, y sobre todo a quién interesa esto que me están contando. Y lo que te permite avanzar, y avanzar en conocimiento, y avanzar como ser humano, es la humildad. O sea, es decir, es el saber, bueno, yo no sé y tengo que aprender más. Y de todo esto que tengo enfrente tengo que saber más antes de formarme una opinión y, por tanto, antes de tomar una decisión que me va a afectar a mí y a los que tengo al lado. Hablar de las señas de identidad del reporterismo en nuestro país adquiere su máxima expresión en la figura de Rosa María Calaf. Corresponsal de televisión española en Nueva York, Buenos Aires, Viena, Roma, Moscú o la zona de Asia-Pacífico, en sus casi 4 décadas de profesión, esta comunicadora vocacional ha llegado a recorrer 170 países en busca de aquello que había de ser contado desde su particular perspectiva a un tiempo objetiva y cercana, lo que le ha llegado a conferir cierta dimensión icónica. Tras su paso por un seminario sobre medios de comunicación e inmigración organizado por la Universidad de Cádiz, hoy en Tesis conoceremos a esta incansable trotamundos que ha hecho del periodismo una auténtica y honesta forma de vida a imitar. Si bien es cierto que se ha hecho poco y confuso, que el gobierno y algunas organizaciones han acelerado proyectos para hacerse la foto, también lo es que no es fácil encontrar el equilibrio entre la prisa por resolver necesidades y la calidad. Cuando entré en periodismo, en la escuela exigía entonces una memoria en la que tenías que explicar por qué querías ser periodista y tal, y tenías que definirte. Y yo me definí como curiosa, inquieta e insaciable. Bueno, pues, o sea, de eso han pasado, pues, efectivamente, más de 40 años y sigo siendo igual. Mi abuelo materno fue a la India, pues en 1902, 1904, a Cuba. Era una persona, pues, que me contaba, cuando yo era pequeña, historias de personas reales, no eran cuentos y leyendas, ¿no? Y entonces yo veía que fuera las cosas eran distintas y que bueno, yo quería un poco, pues, esa conexión con lo del exterior que me gustaba más, ¿no? Me parecía, pues eso, que había una mayor libertad. Yo siempre digo que no, que todo lo que aprendes viajando no se aprende jamás en un libro, ¿no? Recomiendo mucho, evidentemente, la lectura, el estudio, la formación, pero desde luego lo que aprendes viendo lo que es diferente, jamás lo puedes aprender en un libro. Es decir, el saber que en este mundo hay muchos mundos, pero que todos están aquí, que todos están interconectados, que todos somos responsables de lo que pasa en todas partes, de que lo que es diferente no es malo y que de lo que se aprende es precisamente de lo distinto, no de lo que es igual. Entonces, todo eso es algo que aprendes precisamente cuando te mueves y ves que la gente, en el fondo, en todas partes quiere un poco lo mismo, que es, pues eso, una vida digna con la gente que quiere. Es decir, cuando uno viaja, conoce. Cuando uno conoce, comprende. Y cuando uno comprende, es muy difícil que se enfrente y es muy difícil que quiera destruir. O sea, lo que quiere normalmente es sumar, ¿no? De aquí salen hoy las urnas hacia los distintos colegios electorales. No las habrá en zona controlada por las fuerzas tamiles, pero sí a 1 kilómetro en tierra de nadie. Dicen sus líderes que son neutrales, pero todo el mundo sospecha que están influenciando a los suyos para que no vayan a votar.
El periodismo se está convirtiendo en un circo y realmente, sobre todo, pues está perdiendo su objetivo, ¿no? Porque ya no es que el ciudadano tenga esos elementos que tú le das como intermediario, ¿no? de realidades distantes y distintas para que pueda tener conocimiento y por tanto pueda elaborar una opinión propia sobre lo que sucede y por tanto actuar en consecuencia, ¿no? Pues ya no es eso, ¿no? O sea, hay una gran dosis pues de entretenimiento, de intoxicación en muchos casos, hasta el punto de que ya hay dos palabras que definen eso, ¿no? Que es el infoentretenimiento y la infotoxicación, ¿no? Bueno, pues eso no es periodismo tal como debe ser, que significa un servicio al ciudadano, ¿no? Sino que ahora, en lugar de servir al ciudadano, muchas veces parece servirse del ciudadano, ¿no? Y este no es un problema solo de aquí, es un problema general en el mundo del periodismo, ¿no? Que ha sido dominado por el mercantilismo, ¿no? Por la visión comercial, y la televisión privada, pues por supuesto ha caído en una comercialización absoluta, y lo único que le interesa es ganar dinero, no sé, y entonces por tanto hay un batiburrillo de géneros, de mezclar, como digo, el entretenimiento con la información, de hacer creer que la libertad consiste en contar lo que me da la gana, y eso no es la libertad. La libertad en un medio de comunicación tiene que estar siempre supeditada al respeto, o sea, al interés público, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro que la libertad no es un concepto antinormativo de que todo vale, no, todo vale, no, o sea, es decir, hay unos límites también a las libertades, que son la libertad de las otras personas. Doreen y Jude comienzan con esperanza una nueva etapa de su vida, decididos a seguir adelante. Esta es en este momento la consigna en Sri Lanka. Si nos fijamos, pues la humanidad nunca ha vivido tan bien, en lo material desde luego, como ahora, ¿no? Es decir, con la posibilidad, nunca ha habido una tecnología que permite un progreso, bueno, pues como en este momento. Nunca ha habido tanto acceso a la educación de tanta gente en el mundo. Y sin embargo no somos capaces de crear un mundo justo y un mundo en paz. Entonces hay algo que hacemos mal, ¿no? Y entonces en eso es en lo que nos hemos de concentrar. Pero hay mucha gente que está pensando en ello, dándose cuenta de que el esfuerzo individual cuenta. Porque tenemos esa cosa de que, ¿yo qué voy a hacer, pobre de mí, no? Pues no, o sea, todos en nuestras pequeñas cosas podemos cambiar las actitudes, ¿no? Y ves que en el mundo hay mucha gente trabajando para esto, ¿no? Y ya digo, con esa gran capacidad de que aún en la tragedia más profunda, pues hay gente que es solidaria y hay gente que entrega lo que tiene y hay gente que no se desespera. Y eso es fantástico. Y eso es lo que habría que contar mucho más, ¿no? Una cultura de paz consiste lo mismo que una cultura de violencia, consiste en un mismo esfuerzo. Es decir, que lo que hay que conseguir es ir hacia lo bueno. Y todo esto se aprende, pero se aprende evidentemente si tienes una disposición para aprender. Si vas completamente cerrado en tu mundo, pues no. Y yo creo que claro que todos hemos aprendido, o sea, porque además bueno, pues tú tienes básicamente, en fin, una parte buena y una parte mala, como todo ser humano. Entonces, claro, lo ideal es que te vayas por la mejor, o sea, porque no todos somos totalmente buenos ni totalmente malos.